Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí, hermanos, eh, haciendo un video más de la vida de Moisés, el varón que Dios escogió para libertar al pueblo hebreo, aquel pueblo que cayó en la cautividad por mano de los egipcios. Recordemos que Dios había planeado ya rescatar al pueblo, y que cada suceso que hemos estado viendo, porque Dios tenía el control de todas las cosas. Vimos cómo Moisés tuvo que regresar a Egipto después de estar con su suegro, tomó a su familia para volver a aquel lugar, a ese lugar donde se iba a enfrentar a uno de los seres más poderosos de la tierra, que era Faraón. No por ende Faraón dejaba de ser un simple mortal, y con Moisés iba el Dios Todopoderoso. Vinieron, hermano, una serie de cosas preparadas por Dios para que pudiera ser libre el pueblo hebreo. Entre estas cosas que sucedieron, el Señor las llamó maravillas por primera vez en su palabra, porque ante los ojos de los egipcios era algo maravilloso lo que iba a acontecer, pero iba a causar un desastre en sus vidas. Iba a ser algo maravilloso a los ojos del pueblo de Israel, pero también iban a ver cómo el pueblo egipcio iba a ser destruido. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Él lo nombra maravillas, pero más adelante ya las nombra plagas. Las plagas que cayeron en Egipto. ¿Cuál fue el propósito de Dios cuando trajo estas plagas sobre los egipcios? Dios usa los milagros y las usó, hermano, en diferentes maneras. Dios usó todo esto primeramente para separarse a sí mismo de todos los dioses que se encontraban en aquel lugar. Que se dieran cuenta que no había sobre la tierra otro Dios poderoso como Él. Que los egipcios entendieran que sus dioses no tenían la capacidad de hacer lo que Dios iba a hacer, y que tampoco tenían la capacidad de detener lo que Dios iba a hacer. Dios se separa de sus dioses. Él era diferente a todos los dioses que estaban en Egipto. Éxodo capítulo 9, verso 14 dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Ese es el propósito de Dios al mandar las plagas. Y este mensaje va directo al corazón de Faraón. También fue para demostrar que él tiene la autoridad, y es la autoridad suprema sobre la naturaleza, y por lo tanto, si él tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre el cuerpo y sobre el alma del hombre. Y en este caso era Faraón y su gente, quienes tenían que entender que la autoridad suprema la tenía Dios y la sigue teniendo Dios. En Éxodo capítulo 8, versos 18 y 19, dice la escritura: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, mas Jehová lo había dicho. Estos hombres, las dos plagas anteriores, habían podido igualar a lo que estaba aconteciendo. Pero en esta plaga, estos hombres ya no pudieron hacer nada. Los hechiceros de Egipto ya no pudieron hacer nada. Tuvieron que hacer esta declaración
ante el mismo Faraón. El dedo de Dios es este, el dedo del Todopoderoso, del Creador del cielo, de la tierra, del universo entero, estaba presente en aquel lugar. Él era el que estaba mandando esa plaga de piojos. También, hermano, esto fue para que el Señor mostrara su gloria y su poder al mundo, no solamente a los egipcios. Éxodo capítulo 9, verso 16 dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esto fue lo que hizo Dios, que su nombre, hermano, fuera pronunciado en toda la tierra. Y hasta el día de hoy las maravillas que Dios realizó en Egipto son recordadas, son enseñadas y siguen siendo un motivo de exaltación al nombre de Dios. Ese fue el propósito de estas plagas. También fue para inspirar la fe de aquellos hombres que estaban en aquel lugar cautivos, para inspirar fe a todos los incrédulos que estaban ahí esclavizados en Egipto, e incluso para los mismos egipcios. Éxodo capítulo 4, verso 30 al 31 dice la escritura, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Se inclinaron y adoraron todos aquellos que pues en algún momento habían dudado, que por algún momento no creían lo que Dios quería hacer. En aquel momento donde Dios usa las plagas, hermanos. Así que estos hombres creyeron y se inclinaron y adoraron a Dios. De esta forma Dios activó y despertó la fe de Israel. Y en ese momento el que no creía le cambió el panorama y creyó. ¿Cuántas veces hemos dudado nosotros? Y muchas veces hay gente que es necesario que sucedan maravillas para poder creer en Dios. Nuestro Dios, hermano, tiene el poder para hacerlo. Pero Él pide de nosotros que caminemos por fe, no por vista, no por lo que veamos, sino porque creemos en Él. Hoy sabemos de sus maravillas y muchos han sido testigos de su poder, muchos han sido testigos de su gloria, y es por eso que lo amamos y confiamos en Él. Es necesario que nuestra fe aumente cada día más. Estos hombres les cambió su manera de pensar y creyeron en el Señor. También, hermano, para construir la fe de las generaciones futuras. Dios ya estaba pensando, hermano, no solamente en aquel momento lo que estaba sucediendo en Egipto, sino que ya estaba pensando en lo que iba a acontecer a futuro, que la gente también conociera de su poder. Éxodo capítulo 10, en el verso 1 y 2 dice la escritura, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a los hijos, a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Era necesario que las próximas generaciones conocieran lo que Dios hizo en aquel lugar. Pero una de las principales causas por las que Dios utilizó estas plagas fue para juzgar a los egipcios por el maltrato que estaban teniendo hacia su pueblo, por el maltrato que estaban, hermano, haciendo al pueblo hebreo, para pasar juicio por los dioses de Egipto. Números capítulo 33, verso 4, dice la palabra del Señor, mientras enterraban a los egipcios y a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito
también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Egipto, hermano, era una ciudad o era un país donde tenían muchas deidades y servían, se inclinaban ante aquellas deidades. Y por eso Dios trae el juicio sobre ellos utilizando estas plagas. Ahorita en unos momentos vamos a ver cómo Dios utilizó esas plagas para avergonzar no solamente a los egipcios, sino a sus dioses también, para advertir a otras naciones que no manipularan al pueblo de Dios, para demostrar su amor por el pueblo de pacto. Eso es lo que hace Dios. Y ese fue el propósito de todas estas plagas que acontecieron. Los propósitos de Dios se cumplieron. Ahora veremos qué dioses estaban en Egipto y estaban siendo juzgados en cada una de las plagas. Cada plaga, hermano, puede ser vista como un ataque a uno de los dioses egipcios. Cada una de las plagas puede verse como un ataque al corazón de Faraón. Él mismo se proclamaba Dios en aquel lugar. El Dios de Egipto también era juzgado ante estas plagas, porque ahí la gente pudo darse cuenta que ni siquiera Faraón mismo podía detener lo que Dios estaba haciendo. Tenían que pedirle a Moisés para que él orara a Dios y las cosas cambiaran. Cada plaga puede ser vista, hermano, como este ataque. La primera plaga fue el agua en sangre. Éxodo capítulo 7, verso 17 al 24 dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió al río. El resultado de esta plaga fue que Faraón endureció su corazón, después de que los magos hicieron lo mismo. Ese fue el resultado de la primera plaga. Faraón endurece su corazón y seguía en la misma posición de no dejar ir a los hebreos. El agua en sangre. Esto viene, hermano, perteneciente a Hapi, el dios del río Nilo, aquel río que se convirtió en sangre. El río Nilo convertido en sangre, hermano, donde el propio Dios del río Nilo, considerado sagrado y un regalo de los dioses, el Dios del Nilo no pudo proteger a los peces para que no murieran con esta plaga. No pudo proteger a los egipcios
para que no padecieran de sed. Es la primera demostración que Dios tenía poder aún sobre su Dios, Hapi, el Dios del Nilo. La segunda plaga, hermanos, vinieron las ranas. En Éxodo capítulo 8, verso 2 al 8 dice la palabra del Señor: y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesanas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. El resultado de esta plaga, hermano, fue que Faraón accedió, y que la gente fuera a ofrecer el sacrificio a Dios. Él estaba permitiendo ahora que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo saliera de Egipto a ofrecer sacrificio a Dios. Sin embargo, hermanos, tan pronto como hubo alivio de las ranas, y aunque todo Egipto apestaba por aquellas ranas muertas, ni aún así Faraón volvió a cambiar de opinión. Aquello que había dicho que dejaba salir al pueblo, se retracta y sigue en su misma opinión anterior. El pueblo no salía, el pueblo tenía que quedarse. Endurecido su corazón, no dejó salir al pueblo cautivo. El corazón endurecido de Faraón en Egipto, hermano, en estos momentos este hombre pudo ver que se encontraba ante un Dios todopoderoso. Y tal vez él pensó que su Dios o el Dios de Egipto podía liberarlos. Cuando Moisés le dice a Faraón: ¿cuándo quieres que yo ore para que las ranas sean quitadas? Faraón le dice: mañana, cuando ya estaban padeciendo de aquella contaminación, de aquella plaga que estaba sobre ellos. Todavía le dio un día más a la plaga, pensando tal vez que su Dios los iba a ayudar. Era para que Faraón en ese mismo momento le hubiera dicho a Moisés: ahora o ahora mismo, en este momento ora a tu Dios para que las ranas sean quitadas. Pero sin en cambio, hermano, él dijo: mañana órale a Dios. Por eso pienso, y eso es mi pensar, que tal vez Faraón pensó que el Dios de Egipto podía hacer algo. El Dios que se encontraba en Egipto, hermano, era un Dios que se llama Pat, Dios con cabeza de rana, y también Heda, diosa con cabeza de rana. Encontramos con dos dioses ahí que tenían en Egipto, que tenían la cabeza de rana. Ahorita les voy a decir por qué. Pero Ta y Heda, estos dioses con cabeza de rana, hermano, no pudieron hacer nada contra la plaga que Dios había mandado sobre aquel lugar. La rana, hermano, era considerada un símbolo sagrado, el respeto a la vida humana cuando se encuentra en estado de embrión. Prácticamente estaban comparando a los embriones humanos que tenían cabeza de rana. Era ilegal en aquel lugar, hermano, matar a las ranas.
respetando supuestamente la vida humana y a sus dioses. En esta plaga no pudieron, hermano, evitar que aquellas ranas fueran muertas. El dios rana y la diosa rana, o con cabeza de rana, no pudieron hacer nada, no pudieron defenderlos, no pudieron librarlos de aquellas ranas que estaban en Egipto. Y tuvieron que matarlas, hermano. Y las ranas gedían, hermano, apestaban. Y sus dioses no pudieron hacer nada tampoco. Dios estaba evidenciando a los dioses de Egipto con cada plaga que enviaba en aquel lugar. La tercera plaga, hermano, los piojos. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 8, 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces ahí dijeron estos hombres a Faraón. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Mas Jehová lo había dicho. El dedo de Dios se movió y removió todo el polvo de Egipto, hermano. No fue la vara de Aarón, no fue la vara de Moisés, fue el dedo de Dios quien removió el polvo de Egipto, y todo ese polvo cayó como piojos sobre aquella gente que vivía en Egipto, sobre los egipcios. El corazón de Faraón estaba endurecido aún después de escuchar las declaraciones de sus propios hechiceros, y tampoco pudieron hacer nada. Así que en esta tercera plaga, donde los hechiceros no pudieron actuar, declararon que Dios estaba en aquel asunto, en lo que estaba sucediendo, que lo que estaba pasando en Egipto se debía al dedo de Dios. Es necesario que nos demos cuenta, amados hermanos, hasta esta tercera plaga, la palabra del Señor nombra que los hebreos no estaban ahí. Nos cuenta que los hijos de Israel, que los que estaban en Gosén, en la tierra de Gosén, disfrutando de aquella tierra que les habían entregado a ellos, pero que estaban cautivos, ellos, hermanos, no se mencionan en estos relatos. Esto me hace entender a mí que todas estas plagas solo cayeron sobre los egipcios, sobre los siervos de Faraón, sobre su servidumbre, sobre su casa y sobre el pueblo de Faraón, pero el pueblo hebreo estaba siendo librado de todas ellas. Ante esto, el corazón de Faraón permaneció en la misma posición, mientras su dios Leb, el dios de la tierra, el dios del polvo, se quedó inerte ante la posición de Dios. Por otra parte, los piojos dieron efecto particular negativo a los sacerdotes, hermano. Los sacerdotes dijeron: francamente, nosotros no podemos hacer nada porque es el dedo de Dios el que está obrando. Así que lo que estaba sucediendo, lo que estaba contaminando, hermano, esta plaga, era por parte de Dios, y ellos nunca serían capaces de cumplir sus funciones ante la presencia del Dios mismo. Y su Dios, el Dios de la tierra, el Dios del polvo, tampoco pudo detener el poder de Dios manifestado, o el poder del dedo de Dios manifestado con esta plaga. Una cuarta plaga, hermano, las moscas. Las moscas también, hermano, invadieron la ciudad de Egipto. En Éxodo capítulo 8, verso 21 al 23, dice la palabra del Señor: porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas
toda clase de moscas, y la casa de los egipcios se llenará de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Ahí es donde Dios aparta, hermano, al pueblo hebreo. Dice, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya sobre ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y no pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. El resultado de esta plaga fue que Faraón accedió, hermano, a que los israelitas hicieran sacrificio a Jehová, pero endureció su corazón cuando las moscas se habían ido de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, que estaban en Gosén, no se vieron afectados por esta plaga. Pero Faraón una vez más cambia su posición. Después de querer dejar ir al pueblo, otra vez se retracta, hermano. Se retracta y no los deja ir. El dios Képara, o también, hermano, conocido como Tabanos, dios de los escarabajos y de moscas. Estas moscas son insectos enjambrados, hermano, de los cuales no hay escapatoria. Este enjambre llenó toda la tierra de Egipto. A menudo estas moscas muerden el borde del párpado y causan gran incomodidad en la persona que es mordida. Precisamente los habitantes de Ecrón, una de las antiguas ciudades en Pentápolis Filistea, ubicada al sureste de Canaán, hermano, ellos adoraban a un dios llamado Baal Zebú, que es nombrado también en los evangelios, que Jesús hacía las cosas por medio de él. Eso es lo que argumentaban, el Señor de las moscas, y estaban convencidos de que dicha divinidad tenía poder sobre tales insectos. Tenemos una referencia bíblica de este Dios en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 2. Dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros, y les dijo, y consultad a Baal Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Amados hermanos, sin embargo, los hebreos se burlaban de los adoradores de esta otra forma de Baal, porque entre otras cosas, los templos paganos, hermano, la carne de los sacrificios se dejaba pudrir en aquel lugar, y estos estaban siempre llenos de moscas y apestaban. Aunque las plagas de Egipto, hermano, tuvieron un carácter marcadamente milagroso y puntual, porque iban con un propósito, como lo indica la palabra del Señor o el texto bíblico, las molestias generadas, hermano, por estos insectos han seguido afectando con mayor o menor intensidad aquel país del Nilo hasta nuestros días. ¿Y cuántos no de nosotros, verdad, es enfadoso cuando tu casa o entran en tu casa moscas, se llenan de moscas y no te agrada? Cuando es que algo se echó a perder y se está llenando de moscas, no te agrada tampoco. Amados hermanos, esto es el poder de Dios manifestándose en esas plagas para demostrar que los dioses egipcios no tenían poder y que Él era Dios sobre todas las cosas, sobre la naturaleza y sobre la vida del mismo Egipto. En el siguiente video continuaremos hablando, hermano, acerca de la quinta plaga y las siguientes plagas que Dios mandó sobre los egipcios, hermano, para liberar al pueblo hebreo, donde Moisés, hermano, estaba a la cabeza como líder, porque Dios lo había escogido a él para que por medio de él se manifestaran todas estas cosas. Fue un instrumento de parte de Dios para que todas estas plagas acontecieran en aquel lugar y el pueblo de Israel fuera liberado. El pueblo hebreo, hermano, obtuvo la libertad, hermano, por medio de estas plagas, porque Dios así lo había destinado. Que el Señor les bendiga. Es una gran bendición poder saludarles nuevamente y pedirle al Señor que todas las cosas que Dios pueda obrar en sus vidas, todas sean para bien, como es nuestro Dios,
que todas las cosas que Él tiene, las buenas dádivas, todo don de Dios, provienen de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.